Buenas tardes, nosotros somos el equipo 4 y el día de hoy hablaremos sobre nuestro tema para el PIA, el cual es fluidos newtonianos aplicados en carreteras y topes. Para empezar, primero tenemos que entender qué es un fluido. Un fluido es cualquier sustancia que puede fluir y cambiar de forma cuando se le aplica una fuerza. Por ejemplo, si empujas el agua con la mano, el agua no se queda quieta, sino que se mueve. Por esta razón, los líquidos como los gases se consideran fluidos. En física, para estudiarlos de forma más sencilla, se considera que un fluido es un medio continuo, es decir, se analiza como si fuera uniforme y no molécula por molécula. Las propiedades importantes de los fluidos. Ahora, los fluidos tienen varias propiedades importantes que ayudan a entender cómo se comportan, especialmente carreteras. La primera es la densidad, que básicamente nos dice qué tan pesada es una sustancia dependiendo del volumen. La segunda propiedad es la viscosidad, que se refiere a qué tan pesado, qué tan espeso es un fluido. Por ejemplo, la miel es mucho más viscosa que el agua. Y otra propiedad importante es la compresibilidad, que es tanto se puede comprimir un fluido. ¿Qué son los fluidos no newtonianos? Normalmente un líquido como el agua siempre fluye igual, pero un fluido newtoniano cambia su comportamiento dependiendo de la fuerza que le apliques. O sea, puede ser un líquido en un momento y en otro momento ponerse más duro o más suave. Hay tres tipos de estos fluidos, uno de ellos es el dilatente. Se pone más duro cuando le pegas o cuando le aplicas una fuerza repentina o rápida. El otro de estos líquidos es el pseudoplástico, que se hace más líquido cuando lo mueves o lo presionas. El otro es el plástico de Bingham, que necesita cierta fuerza para empezar a moverse. ¿Por qué le hablo de estos fluidos? Porque tiene relación con nuestro proyecto, ya que vamos a hacer un experimento con agua y maicena, que va a ser como un fluido dilatente, que cuando le apliquemos una fuerza o una presión se va a endurecer en pocos segundos, pero al dejarla de aplicarle esa fuerza se va a hacer líquido. Y bueno, para el desarrollo ahorita de la maqueta, lo que hicimos previamente fue investigar lo que es el comportamiento, las principales características que tiene el líquido newtoniano, con el propósito para poder comprender cómo se reacciona ante diferentes tipos de fuerzas y movimientos. Después lo que se hizo fue elaborar una mezcla utilizando lo que es agua, maicena, lo cual se fue agregando de poco en poco a los materiales hasta que se pudiera obtener una consistencia un tanto espesa y uniforme que permitiera poder demostrar correctamente este fenómeno físico. Posteriormente procedimos a realizar una serie de pruebas experimentales diseñadas para observar y caracterizar el comportamiento dinámico de la mezcla obtenida. El objetivo principal era analizar la respuesta del fluido ante distintos niveles de esfuerzo de corte, evaluando cómo reaccionaba tanto al contacto superficial y suave como a la aplicación de presión mecánica intensa o impactos secos y rápidos. Este comportamiento identifica a nuestra mezcla como un fluido no newtoniano de tipo dilatante. En estos sistemas la viscosidad no es constante, sino que aumenta proporcionalmente a la velocidad de deformación. Al aplicar un golpe rápido del líquido que actúa como lubricante entre las partículas de almidón, es expulsado, provocando que estas fricciones entre sí formen una estructura rígida temporal, que soporta el impacto antes de recuperar su fluidez original al cesar la presión. Bueno, con esta maqueta os acabo de presentar de manera visual y sencilla y práctica el funcionamiento de los líquidos no newtonianos, y al explicar esto también porque su comportamiento es diferente al de otros líquidos comunes. Durante este experimento pudimos observar que la mezcla cambia su viscosidad dependiendo de la fuerza que se le aplique, ya que al moverla lentamente actúa como un líquido, pero al golpearla y ejercerle presión rápida se comporta como un sólido temporal. Gracias a esta demostración fue más fácil comprender este fenómeno físico y observarlo de manera directa y dinámica. Además, esta actividad nos ayudó a relacionar el tema con algunas aplicaciones importantes que existen en nuestra vida cotidiana y en la industria que se puede ver actualmente. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Adrián Colunga.
Sandoval y yo quiero hablarles hoy del experimento del cual nos tocó fluidos funcionales. Este anillo va a tener por esta renta, la cual se va a tocar con una mezcla. Esta mezcla es principalmente de maicena y agua, lo cual la vuelve resistente a los fluidos. Yo quiero hablarles de un ejemplo. Este ejemplo, por lo general, siempre es del líquido de freno, el cual es de las motos. Muchos se preguntarán, ¿para qué sirven? Pues como se nos indica, el líquido de freno. Al momento tú de frenar con el freno, lo que hace es que aumenta la presión, y esta presión hace que el disco de freno frene de golpe, lo cual ha salvado muchas vidas. Por lo general se usa en todos los vehículos, ahorita modernizados. Por eso me despido. Muchas gracias. Bueno, en esta parte ahora vamos a ir a la parte de la experimentación. Como bien dijeron nuestros compañeros anteriormente, el procedimiento del experimento es bastante simple. Básicamente acá tengo un anillo y que va a rodar alrededor de esta pequeña maqueta que realizamos. Y acá está nuestro líquido no neuronal. Como pueden ver, si le aplico poca fuerza es bastante suave, pero si lo golpeo fuerte otorga una resistencia. Así que el proceso era de que tiro el anillo y se va a tener debido a la viscosidad del líquido. Ahora en 1, 2, 3. Como pueden ver, se desaceleró bastante el anillo, y gracias al tope que realizamos acá, y en la vida real esto simularía un carro pasando y desacelerando gracias a la viscosidad del fluido. Concluimos que hay una reducción notable en la aceleración y la fuerza, ya que elaboramos un experimento con ayuda de la maqueta que realizamos, la cual simula un escenario en el que un objeto en reposo es impactado por un objeto en movimiento. En este caso, el objeto en reposo está hecho de líquido no newtoniano. Lo que se busca es qué sucede si se reduce la velocidad o si el objeto en movimiento sigue avanzando a la misma velocidad. Al momento de realizar la experimentación, nos dimos cuenta que en efecto el objeto en movimiento reduce su velocidad y su fuerza al momento de impactar con el objeto de líquido no newtoniano. A su vez, eso lo que provoca es disminuir su aceleración y su fuerza. ¿Por qué sucede esto? Por las propiedades del líquido no newtoniano, las cuales es que cambia su composición dependiendo de la fuerza o energía que se le aplique. Con ayuda de estos datos nos dimos cuenta que en sí funciona este experimento y se puede aplicar en la vida diaria, como puede ser en topes para reducir la velocidad de los automóviles. Los fluidos son muy usados últimamente, ya que están presentes en muchas cosas de la vida cotidiana y tienen propiedades que ayudan a saber cómo funcionan. Mientras hicimos este proyecto, también aprendimos que los líquidos y los gases se catalogan como fluidos, ya que estos influyen y cambian cuando se les aplica una presión. También entendimos que las propiedades como la densidad, la viscosidad, la comprensibilidad también nos ayudan, ya que con ellos sabemos cómo actúan cada tipo de fluidos. Además, también sabemos que no todos los fluidos son iguales. Algunos son como los newtonianos. Estos tienen propiedades muy especiales, ya que cambian dependiendo ya sea de la presión o de la velocidad aplicada. En nuestro caso, trabajamos con un fluido dilatante, hecho con maicena y agua. Casi todo el tiempo este actúa como un líquido y cuando es sometido a un golpe, este se vuelve como sólido. Gracias a esto, sabemos que con la segunda ley de Newton, ya que entre más grande es el impacto, también es mayor es la fuerza que este fluido contesta hacia una resistencia. También nos ayudó que este proyecto entendimos muchos conceptos de física que vemos en la clase y cómo estos tienen aplicaciones en la vida cotidiana. Es por eso que concluimos que con este proyecto
nos podría ayudar tanto en tipos de aplicaciones como tránsito, además de otras zonas también que podrían ayudarnos con fluidos no newtonianos.